Tener manchas en la piel, que los párpados estén hinchados, que quizás orinas más de lo normal, o que te haces un examen de sangre y encuentras alteraciones allí, sobre todo que la creatinina está muy elevada, y eso nos puede indicar de que tenemos un daño renal por el uso de medicamentos. Muchas veces no da síntomas, pasa desapercibido, y en otros casos da síntomas tan sutiles que se pueden confundir con otras enfermedades. Así que en el video del día de hoy te voy a contar cuáles son estos medicamentos o remedios que producen daño renal y al cual tenemos que estar muy atentos, porque muchos de ellos los consumimos de manera libre, indiscriminada, incluso automedicándonos por molestias que no necesitan necesariamente estos medicamentos y que en otros casos sí los necesitan, pero que no tenemos esa precaución. Y también les voy a contar la forma como uno puede prevenir el daño renal por estos medicamentos. Así que no te pierdas la información del día de hoy, que es súper poderosa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día espectacular. Les habla su amigo el doctor Elmer Luna. Soy médico anatomopatólogo, así también como escritor y autor de esta maravillosa saga Aprende de Salud y también creador de la página web www.drelmerluna.com. El día de hoy quiero contarles esto porque es motivo de muchas interrogantes, de mucha consulta sobre efectos secundarios que podría tener el consumo de determinados medicamentos que tienen desde el consumo de antibióticos, analgésicos, antihipertensivos, hasta suplementos vitamínicos, pero que pueden dañar nuestro riñón si es que no tenemos las medidas del caso o si es que mezclamos muchos de ellos o de repente los propios efectos secundarios del medicamento pueden dañar nuestro riñón. Así que en el video del día de hoy te voy a contar cuáles son estos medicamentos que pueden dañar nuestro riñón, así también cómo podemos prevenir este daño renal. Pero antes de contarte sobre ello, quiero pedirte que si aún no estás suscrito a este canal, ¿qué esperas? Y suscríbete de una vez, activa la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que subo un nuevo video y seas uno de los primeros en enterarte. Y también para que me sigas en mis redes sociales como Elmerluna, tanto en Facebook como en Instagram. Ya sabes que le das un like a la publicación, seguir a la fanpage, porque allí también hago publicaciones frecuentes relacionadas a estos videos que subo de manera periódica. Así que vamos a empezar de una vez cuáles son estos medicamentos que dañan los riñones. El primero de ellos son los antibióticos, sobre todo los del tipo penicilina. Tenemos amoxicilina, de repente ampicilina, la propia penicilina también, que se utiliza para infecciones orofaringeas. También el ciprofloxacino para infecciones urinarias. También la amicacina, vancomicina, que se utiliza mucho tanto en infecciones de tracto urinario, intrahospitalario, extrahospitalario. También las sulfas, el famoso Bactrim. De repente alguien está con infecciones intestinales, a veces tiene una diarreíta por ahí que dura un par de días y ya están automedicándose con Bactrim, cuando a veces son infecciones virales y no necesitan este tratamiento antibiótico. Lo que no se dan cuenta es que esto puede dañar el riñón. Otro grupo de medicamentos son los antiinflamatorios no esteroideos o más conocidos como AINES. Son los de mayor consumo y mayor venta libre. Tenemos ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, el famoso Apronax, ¿no? Todos estos medicamentos que son muy buenos, tienen efectos analgésicos muy potentes desde, digamos, para dolores tan leves como para aquellos dolores moderados, incluso algunos severos, en combinación también con otros medicamentos, pero que también pueden dañar nuestro riñón por alteración en la irrigación y en la vascularización de la nefrona. Así que hay que tener mucho cuidado con el uso indiscriminado de estos antiinflamatorios, sobre todo cuando se utiliza de manera en dosis muy elevadas, es decir, más de la medida que se debe tomar diariamente y en un tiempo prolongado. Cuando se toman más de 3 a 5 días hay que tener mucha precaución. Aquellos medicamentos para bajar la presión arterial, por ejemplo los IECAS, ¿no? Que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, más conocidos como por ejemplo el captopril, el enalapril, ¿no? Todos los que terminan en pril, y también los famosos sartanes, el losartán, valsartán, que en algún punto pueden hacer que la presión baje demasiado y esta bajada mayor de la presión compromete la irrigación del riñón y puede ocasionar una insuficiencia renal secundaria. Así que tanto de manera directa
por efecto del mismo fármaco o también por acción indirecta por una bajada excesiva de presión, puede ocasionar daño renal, así que hay que tener mucha precaución con ello. Aquellos medicamentos utilizados para el tratamiento de la gastritis, como los famosos inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, que se utiliza para el tratamiento de esta gastritis, úlcera gástrica, como complemento para el tratamiento del Helicobacter pylori, y que también ha demostrado que produce, sobre todo cuando se utiliza en dosis muy elevadas con una hidratación insuficiente o en personas mayores, aparte de un problema digamos, de tener efectos secundarios para otras cosas, sobre todo para el riñón, en la llamada nefritis intersticial. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se toma de manera indiscriminada y sobre todo por mucho tiempo. Un suplemento de uso muy común y que se receta de manera muy frecuente son las vitaminas y sobre todo la vitamina D. La vitamina D también está asociado a daño renal, sobre todo cuando se consumen en dosis muy elevadas, ya que el exceso de vitamina D va a aumentar la reabsorción de calcio y esto va a producir el depósito del mismo y por lo tanto el daño renal. Las dosis recomendadas diarias van entre 2.000 a 10.000 unidades internacionales, pero cuando se excede esta dosis es donde aparece el daño renal. También, así como les había comentado sobre los antibióticos, también determinados antivirales, como por ejemplo el aciclovir, que se utiliza para ciertas infecciones virales de tipo herpes de repente, pueden ocasionar, sobre todo cuando se dan en dosis muy elevadas, formación de cristales y depósitos que también van a llegar al riñón o se forman ahí mismo y pueden afectar y ocasionar algún tipo de insuficiencia renal. Otros que se utilizan como por ejemplo para el tratamiento de las dislipidemias, como los famosos fibratos, donde tenemos al clorfibrato, entre otros, que pueden ocasionar también un daño renal, así también como un efecto sobre los músculos, la llamada rhabdomiólisis, ¿no? Que es la lesión de las fibras musculares, la disolución de estas fibras musculares, principalmente también en personas con mayores factores de riesgo como edad avanzada, ancianos, aquellos que ya tengan una enfermedad renal previa, pero aún si no la tienen también puede ocasionar daño renal. Los diuréticos, que también se suelen utilizar para el tratamiento de la hipertensión arterial o para determinadas patologías en las cuales existe un acúmulo de líquidos, como por ejemplo en el edema pulmonar o también en edemas cardiogénicos o de otra naturaleza, que también es muy bueno, pero sin embargo puede ocasionar bajadas de presión muy sostenidas, y esta bajada de presión va a repercutir en la perfusión del riñón, ya que disminuye la presión arterial, disminuye el volumen también, pero afecta la circulación. Sobre todo de estos órganos, un órgano diana, como el riñón, que tiene circulación terminal en algunas zonas, y eso va a afectar aún más, ocasionando una insuficiencia renal secundaria. Otros medicamentos, como por ejemplo la aspirina, que si se da en dosis seguras, que la dosis segura bordea los 100 miligramos, sobre todo como cardioprotector, no tiene mayores efectos. Cuando se utiliza en la dosis de 500 miligramos, que ya tiene un efecto analgésico, va muy bien. Sin embargo, ocurre un daño renal cuando se excede esta dosis. A veces cuando se da 1 gramo o 1000 miligramos o más diarios de aspirina, también puede ocasionar un daño renal. Y por último, el acetaminofén, o también conocido como paracetamol, en la dosis estándar no ocasiona mayor daño renal, pero se dice que cuando hay un mayor consumo de este medicamento puede ocasionar también de manera secundaria un daño renal, que no está del todo comprobado. Pero lo que sí se ha demostrado del paracetamol o el acetaminofén es que tiene un efecto hepatotóxico, es decir, que daña el hígado. Así de repente ustedes dirán, ah, ya no daña mi riñón, pero el hígado lo puede afectar. Y el hígado es muy importante porque pues es una máquina productora de enzimas, desintoxicante, productor de hormonas, vitaminas, etcétera. Así que hay otros videos en los cuales cuento mucho sobre factores que afectan la salud del hígado y también las funciones que tiene el mismo. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Y cuáles son los síntomas que uno puede tener en cuenta para decir, ah, ya estoy teniendo un daño renal producto de estos medicamentos? Como les dije al inicio del video, casi no hay manifestaciones. Algunas pueden ser muy sutiles y algunas cuando ya aparecen se confunden. Así que hay que tener en cuenta sobre todo aquellas alteraciones que van relacionadas con la propia función renal, como por ejemplo el volumen de orina, el cambio de coloración de orina. Normalmente miccionamos de 1 a 3 litros diarios aproximadamente. Se considera cuando hay
una insuficiencia renal cuando es menos de 500 mililitros al día, siempre y cuando también se asocie a otros síntomas o signos, como por ejemplo, de repente disminución en el chorro urinario, de repente edemas, ¿no? Se acumulan edemas, alteraciones en la piel, alteraciones en los estudios que se realizan, como por ejemplo incremento de la creatinina, de la urea. Entonces eso nos va a indicar que hay un daño renal. Entonces, resumiendo esta última parte, ¿cuáles son estos síntomas de alerta que uno debe tener en cuenta? Primero, el cambio del volumen de orina, que va disminuyendo en algunos casos, ¿no? Como les digo, esta disminución de la volemia se asocia, ¿no? del volumen excretado, se asocia a daño renal, o en algunos casos cuando se orina más de la cantidad de líquido que se ingiere. Entonces eso también nos puede indicar, sobre todo cuando se están consumiendo medicamentos. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. También el cambio de color de orina. Recuerden que hay medicamentos que por naturaleza afectan la coloración de la orina al momento de que se excreta. Pero cuando no es el caso, por eso siempre hay que leer el inserto o preguntar al médico tratante qué cambios puedo esperar yo o qué efectos secundarios puedo tener si tomo estos medicamentos. Y les puedo explicar así, puede haber cambio de coloración, te puede dar más sed, te puede dar más sueño, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta eso, así que un cambio de coloración asociado a un medicamento que no tiene ese efecto adverso puede indicar un daño renal, así también como alteraciones en los cambios de la coloración de la piel, también nos pueden indicar un daño renal. Y por último, algo muy importante que cuando estamos tomando estos medicamentos, sobre todo, cómo prevenir. La primera medida es que tenemos que estar bien hidratados y la dosis que uno debe consumir de agua es de 30 a 40 mililitros por kilo de peso. Y si es que tenemos algún medicamento, como por ejemplo los diuréticos, en los cuales eliminamos mayor cantidad de agua, hay que reponer esta agua. Igualmente, si se asocia a vómitos o algunas deposiciones acuosas, también hay que reponer. Y más aún si también practicas ejercicio o estás en climas muy cálidos donde hay mayor transpiración, mayores pérdidas insensibles y por lo tanto hay que reponer mayor cantidad de líquido. Por eso la hidratación es súper importante para mantener los órganos, los riñones sobre todo, en un óptimo estado. En ciertos casos se debe de ajustar la dosis de determinados medicamentos como por ejemplo los antihipertensivos y también los diuréticos. Claro que ustedes mismos no lo van a hacer. Ya estoy de repente orinando más de lo normal con estos medicamentos, se me está bajando mucho la presión, me puede afectar el riñón, vi el video y decía que debo de reducir la dosis, pero no. Debes consultar con tu médico tratante, explicar tus síntomas y el médico a su criterio va a ir ajustando la dosis para que no tengas esos efectos adversos. Así que reducir de manera progresiva, ajustada, indicada por el médico tratante, algunos medicamentos, sobre todo antihipertensivos y antidiuréticos, es una medida muy importante para prevenir el daño renal. De más está decirlo, pero ya lo he comentado muchas veces, los efectos adversos que tiene el alcohol. Así que evitar el alcohol porque el alcohol también tiene un efecto diurético, te va a hacer perder más líquido. Peor aún si es que está asociado a algún medicamento, claro que lo recomendable es no asociar el consumo de alcohol con ningún tipo de medicamento, pero cuando existe este problema entonces va a, digamos, a agravar más la situación. Los medicamentos tienen una indicación, que es su dosis y su tiempo. Así que a veces algunos dicen, no, para cortar el tiempo que voy a tomar más dosis. O de repente quiero estar protegido más tiempo y toman más tiempo de lo normal, de lo indicado. Entonces una medida preventiva y una sugerencia es tomar el medicamento siguiendo la indicación de tu médico tratante, ajustando la dosis según cómo vas evolucionando, pero debe estar en la dosis correcta y en el tiempo correcto. Otra recomendación importante para prevenir el daño renal por medicamentos es evitar la polifarmacia, es decir, tomar muchos medicamentos que a veces se contrarrestan, digamos, el efecto terapéutico, entre ellos se anulan, algunos se potencian aún más, otros se bloquean y a veces se potencian los efectos adversos de los medicamentos. Así que es evitar la polifarmacia, es decir, tomar varios medicamentos para lo mismo a menos que sea necesario y que sea indicado por tu médico tratante. Muchas personas que conozco para un resfrío común toman 2, 3 antibióticos, más analgésicos, más antihistamínicos, más antitusígenos, más de repente jarabes, combinaciones por ahí de otros medicamentos para un resfrío común con el cual bastaría un poco de reposo, bastante líquido,
medidas naturales como agua tibia con limón y miel, de repente un jarabe natural a base de ajo, rabanito, cebolla, miel de abeja que ya he comentado en otro video, propóleo también, o si no, si ya es un medicamento, se podría considerar algún antihistamínico y nada más, pero sin necesidad de recurrir a mayores cosas, salvo que haya una complicación posterior, una sobreinfección bacteriana que sí requiera. Pero después para otros medicamentos, otras patologías, no es necesario combinar tantos medicamentos que pueden hacer un efecto adverso para los riñones. Y una última recomendación como prevención también es que hacerse chequeos constantes, frecuentes, sobre todo si tienes antecedentes previos de enfermedad renal o has estado consumiendo medicamentos por mucho tiempo. No está de más hacerte una analítica en sangre, un hemograma, un perfil lipídico, un perfil hepático para ver si no ha habido efecto secundario en el hígado también, dosar glucosa, urea, creatinina, así también como examen renal, que puede ser un examen de orina simple, una creatinina de 24 horas en la cual se recopila toda la orina en 24 horas y se lleva al examen, al laboratorio para que lo puedan examinar, y si todo está ok, con eso estás más tranquilo. Bueno amigos, espero que esta información haya sido muy pero muy útil para ustedes, que les haya gustado mucho y sobre todo que tomen conciencia que el automedicarse no es bueno y que si necesitamos algún tratamiento es mejor acudir al médico, consultar con un profesional, evitar la polifarmacia, no retirar medicamentos de golpe y tomar las medidas preventivas que les he dicho al final del video para que estos no tengan un efecto adverso sobre tus riñones. Bueno amigos, espero que esto les haya gustado, les haya servido mucho. No se olviden de compartirlo, de seguirme en mis redes sociales, de suscribirse a mi canal y si quieren formar parte de mi comunidad, donde también comento sobre estos temas, sobre problemas de salud frecuentes, los invito a que formen parte de mi saga Aprende de Salud. El único sitio donde lo van a encontrar es en mi página web www.drelmerluna.com. Un fuerte abrazo amigos, los quiero mucho, nos vemos en una próxima oportunidad para hablar más sobre temas de salud. Hasta la próxima, chao.